Saludos, buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 6 de abril del año 2022, la mitad de la semana. Así es. El ombligo de la semana, como dice Milicen. ¿Cómo está Milicen? Estamos muy bien. ¿Y cómo te fue ayer en el día del periodista? Del periodismo. Porque la periodista también. Sí, no, reflexionando, Adalberto, de los retos que tenemos en la profesión. Tú sabes que son muchos. Son muchos, sí. ¿Cuántas cosas se hicieron ayer? Sí, hubo muchos actos. Muchos actos. Yo asistí a 3 de ellos. Pero mira, te dio el tiempo. Bueno, que siempre uno tiene algunos compromisos. Estuve en la denominada cumbre del periodismo, donde se lanzó una agencia dominicana de noticias. Dominicana, y me invitaron a hablar de responsabilidad social del periodismo, pero en la noche, creo que fue el acto más importante, fue una conferencia magistral de nuestros colegas, colega y maestro, Uchi y Lora, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, unas cátedras magistrales realmente, la de Uchi, y mucha expresión de cariño de profesores, profesionales, amigos relacionados que estuvieron presentes en esa importantísima actividad. Ahí él dijo algo que me marcó, me imagino que tú escuchaste esa parte, cuando él decía que el periodismo debe ser para la sociedad lo que es el dolor al cuerpo, no por un tema de masoquismo, sino porque es revelador de que algo no anda bien. Así y además planteaba un tema que tú aquí en Uno Más Uno has referido mucho, que es el conflicto de intereses al que nos vemos expuestos algunos periodistas ahora, porque por el tema de la baja remuneración, porque tal vez la gente que no ve cree que los periodistas son ricos y ricas, y no es así. Y él hablaba de que cuando tienen que emplearse en empleos oficialistas, donde le pagan 3 y 4 veces lo que se le paga en un medio, entonces entra en conflicto de intereses. Y él hacía la recomendación a Adalberto de que en ese caso es mejor que el periodista salga del medio y se quede ya solamente en el sector gubernamental. Así no, él dio una cátedra de lo que es ejercer el periodismo con responsabilidad, ético, con responsabilidad, y además de la importancia, la trascendencia que tiene para cualquier sociedad el ejercicio periodístico con honradez. De eso no hay claro. No es posible construir democracia sin periodismo, sin ese periodismo que avisa de lo mal, ¿verdad? Es como el perro guardián de la democracia, como se le ha denominado. Y además porque el periodismo tiene que estar vigilando permanentemente a los poderes públicos. Para hacerlo tiene que guardar distancia de estos poderes públicos. Es imposible tú vigilar al Congreso, si trabajas en el Congreso. Exacto. Tú vigilar al Poder Ejecutivo si trabajas en instituciones públicas, el Poder Ejecutivo. Trabajar en el gobierno no tiene absolutamente nada de mal, es también una manera de servirle, de servirle a la sociedad. Desde otro rol. Hacerlo con honradez. Pero entra en conflicto con el ejercicio periodístico, que tiene que estar atento a la violación de los derechos humanos, atento al manejo de los recursos que son del pueblo, que pertenecen a toda la sociedad, que tiene que ladrar cuando ve peligro en cualquier institución del Estado. El periodismo que tiene que ser canal de denuncia y de reclamos de la sociedad, y eso es lo que significa ser voz de los que no la tienen, Milicen. Y Uchi ha dado, como lo dijo también el rector de la Pucamaima, como lo decía, Uchi ha dado testimonio con su vida de lo que es ejercer el periodismo con responsabilidad ética, exponiéndose al peligro, porque Uchi cayó preso en muchísimas ocasiones. Cayó preso en Santiago, cayó preso aquí en La Victoria, cayó preso en el Palacio de la Policía, lo persiguieron durante los años difíciles, aquel periodo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, la denominada dictadura ilustrada. Y él vio morir a compañeros de ejercicio como Orlando Martínez, ¿verdad? Como Goyito. Y bueno, era un periodo muy difícil. Pero él mismo, en su conferencia magistral, destacaba, Milicen, que hoy no existe esa represión de los 12 años de la anterioridad, de esos 12 años. Pero existen otras amenazas tan peligrosas como esa, y una de ellas tiene que ver con el problema del dinero. Para muchos el periodismo es un trampolín para hacer negocios,
Es un medio y no es el fin. El periodismo es un medio. Bueno, como parte, y lo recuerdo porque fue también otra frase que me marcó, en el homenaje de despedida que se le hizo en el hermano programa El Día, don Pepín Corripio decía que de Uchi le llamaba la atención eso, que Uchi veía el periodismo como un fin y no como un medio, porque hay muchos periodistas que simplemente lo usan de trampolín para ascenso social. Ciertamente, Adalberto y amables televidentes, hoy día el tema o el desafío principal no es la represión, pero hay otros desafíos que son contradictorios, porque inclusive en una época donde hay tanta tecnología, donde la posibilidad de tú buscar información es mucho más fácil que la que vivió tu generación, pero hay una deficiencia primero en el tema de la formación, tanto profesional como ética, y ya hablamos de ese tema del conflicto de intereses, y por otro lado el tema de la remuneración, que yo lo voy a decir responsablemente, yo creo que aquí nuestro gremio, que es el Colegio de Periodistas, debe de poner ese tema en agenda, porque periodistas ganando 20,000 pesos, es muy difícil que sean periodistas que puedan tener la solidez profesional de formación y también ética que requiere este ejercicio. Pero Milicen, el Día del Periodista y las periodistas fue ayer, no es hoy, Milicen. Fue ayer y la verdad es que nos apasiona el tema. Pero siempre es bueno reflexionar porque tú lo has dicho. Hablando de periodismo, hablamos de democracia. Entonces, así bueno. Es. No, definitivamente que sí. Ayer fue un día bastante intenso en la producción de noticias. Milicen sorprendió la decisión de la Junta Central Electoral de llevar al Senado de la República sus proyectos de leyes, de modificación de las leyes que rigen la materia, Milicen. Y lo hizo tras reflexionar por el fracaso y la lentitud del proceso de concertación que se está llevando a cabo en el marco de las mesas del diálogo. Son 16 mesas de diálogo que se han creado y que ya tienen casi 10 meses en esto sin avances significativos. Vamos a ver lo que va a pasar. Los partidos están bravitos, se sintieron sorprendidos. Ayer la Junta tiene que manejarse con mucha delicadeza frente a esto, porque aunque la opinión pública esté a su favor, sin esos amarres a que estamos acostumbrados en el ámbito político, es casi imposible hacer pasar una ley, a no ser que ocurra como aquella que estableció aquella que le estableció una cuota en los ayuntamientos a las mujeres. Si el alcalde es un hombre, la vicealcaldesa tenía que ser una mujer. Eso fue un día de la mujer, lo pasaron, le pusieron de acuerdo a la mujer y sorprendieron a los hombres. Y los hombres contentos la aprobaron y después estaban un poco... Mira, yo entiendo a la Junta, a Adalberto, que los partidos ciertamente están un poco bravos, pero el tiempo está corriendo y la responsabilidad de la Junta es mucho. Y el interés es pues que las elecciones del 2024 pudieran organizarse bajo estas leyes. Pero yo voy a reiterar un consejo que el lunes, en una actividad, un panel de reflexión que organizó la Junta, le hacía a don Percio Maldonado, director del Nuevo Diario. Él le decía que la Junta comience a trabajar en el montaje de las próximas elecciones con las leyes vigentes. Porque nosotros aquí, y mira que yo soy bastante joven, he visto cómo leyes importantes, incluyendo esa misma, la ley de partido político, duran muchísimo tiempo batiéndose en el Congreso y cuando terminan no son lo mejor. Entonces, Percio le decía, es mejor que ustedes avancen con estas leyes, háganse de cuenta que esas modificaciones no van y vayan trabajando, porque el problema es, Adalberto, el tiempo. Y hay muchos puntos controversiales. Hay que modificar. Claro que hay que modificar. Y tiene que ser antes de las elecciones. Pero el tema es que mira como en el CES ya van 10 meses. Sí, pero y no se avanza. Y déjame decirte que la mesa que está discutiendo este tema, el de la Junta, es de la que va en coche porque la propuesta está ahí. A diferencia de otras mesas donde las propuestas han brillado por su ausencia, que son los borradores que deben de servir para la discusión. Y ni siquiera teniendo tú el borrador ahí, se ha logrado avanzar, Adalberto. Sí, eso es cierto, pero esas leyes electorales quedaron en entredicho y mutiladas en los últimos tiempos porque varios artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional. O por el Tribunal Superior Administrativo y por el propio Tribunal Electoral. Eso fue un desastre, porque eso fue un mamotreto manipulado que lo hicieron. Bueno, se va a discutir, se va a consensuar muchas cosas, pero el PLD encabezado se hizo por su extinto presidente del Senado, se metió un cuartito,
la arregló, le llevó esto lo que hay, vamos, y se aprobó. Y después estaban averiguando, ¿y qué fue lo que aprobamos? ¿Qué fue lo que aprobamos? Así fue, Mílice. Sí, lo sé, Así, lo entonces no recuerdo, puede lo continuar, no recuerdo. podemos organizar otro torneo electoral, con esa situación. Los partidos tienen que entenderlo por la propia democracia, por el fortalecimiento y la sobrevivencia de ellos mismos. Tienen que hacerlo. Esa tiene que ser una prioridad. Ahora la Junta tiene que hilar fino, porque si son los partidos los que aprueban. Claro. Ahí en el Congreso no hay nadie que vote al margen de la voluntad de su propio partido. Entonces es ahí donde tiene que discutirse. Pero por eso fue que la Junta lo llevó al Congreso, porque al final, aunque el consenso sea, y ese es el espíritu del CES, es que los temas se consensen y se dialoguen, pero al final todos esos proyectos, incluyendo en el Congreso que hay que aprobarlo. Pienso, va a ser ahí, pero va a ser por voluntad política. Claro. Fíjate, esa modificación y el mamotreto, fue el PLD que lo decidió. Sí, con voluntad política. Usó su poder en ese momento. Sí, su mayoría. Y la impuso después de que había una situación de hecho, según dijo la oposición. Y le dio su respaldo y después están dando golpe en el pecho. Ahora hay la oportunidad de que esto se haga. Y lo que hay que retomar, señores, óiganme esto, lo voy a señalar. La sociedad dominicana requiere de una serie de cambios estructurales y políticos. Y esos cambios o vienen mediante un proceso de concertación y discusión democrática, o van a venir por presión y confrontación de los sectores que están a favor y que están en contra. Tal vez lo que más le convenga a la sociedad dominicana sea que se haga por concertación. Pero si eso fracasa, aquí va a haber confrontaciones. Y muchos de los que hoy se oponen a que haya salida negociada frente a temas tan importantes como los electorales, que no son los únicos que se están discutiendo, porque hay otros vitales, esa ley de seguridad social, esa ley de salud. Miren, o se concerta alrededor de ellos, o prepárense, porque en el país, y no estamos siendo brujos, ni pronosticando lo peor, estamos señalando lo que se ve. Hay otros países y lo que ha pasado en otros países donde hay temas similares, porque en el caso de Chile, el caso de Colombia, que sirven como ejemplo. Eso es así. Así que yo creo que hay que hilar fino, ver cómo se resuelve esto. La Junta es un árbitro que tiene que guardar, tiene responsabilidades propias, y no se trata de esto que se pare ahora. Y tiene iniciativa, tiene que seguir trabajando, iniciativa constitucional. Tiene iniciativa constitucional, pero tiene que seguir hacia adelante. Y para mí, el esfuerzo central tiene que hacerlo a partir de esa mesa que ha sido creada y que está discutiendo estos proyectos. Porque si no, los partidos pueden hacer exactamente lo mismo en el Congreso. En el Senado predomina la mayoría del partido de poder, pero en la Cámara de Diputados no. No, en el diputado no. Y hay del PRM. Pero fíjate que eso por el Senado que la claro, pero es una forma de presionar y nosotros se pueden poner mucho más bravos claro, de la cuenta, mucho más bravos. Bueno, tienen que hilar fino en ese sentido, es la modesta convicción que yo tengo. Bueno, y hablando justamente de poderes congresuales, de Senado, Cámara de Diputados, ayer también justamente el PRM impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobó el controversial proyecto que elimina aranceles a unos 67 productos que forma parte o inciden en la canasta básica. Ayer también hubo muchas protestas porque la oposición, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, se queja de que la metodología que se usó para aprobar esa ley no es la más adecuada. Porque en un principio, Alberto, cuando el tema se discutió, y recuerden que ya había sido objeto de discusión la semana pasada, se estaba hablando de una ley no ordinaria. Entonces, si no es una ley que no es ordinaria, implicaba una mayoría que sea calificada, no una mayoría simple. La declararon ordinaria. La declararon ordinaria y la aprobaron así, 107 votos a favor, 67 en contra, y advierte la oposición que esto podría terminar en el Tribunal Constitucional. Lo único positivo, me preocupa mucho el tema de la institucionalidad, por supuesto, pero lo único positivo es que veo que parte de las recomendaciones que habían hecho algunos productores fueron tomados en cuenta, como por ejemplo el de establecer topes antes de llegar a lo de tasa cero. Eso por lo menos y que le den participación como solo a los tema Durán aquí. Claro, esa parte me gusta. Pero eso es correcto. Pero Mílicen, vamos a hablar claro, señoras y señores. Yo estaba esperando que los productores se movilizaran, si estaban en contra de eso. No lo hicieron, Mílicen. No lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque los partidos políticos lo están interpretando.
Porque, óyeme, ayer mismo se anunciaba la existencia de un fondo de 10.000 millones de pesos para apoyar a los productores arroceros. Y van ellos ahí a pelear ahora con esto. Pero lo mismo hemos tenido con el resto de los productores en el país. Una cierta comprensión por parte del Estado de lo que está pasando. Lo que sí creo pertinente es lo que se ha hecho. Y fueron al Congreso. Ayer fue la Junta Agroempresarial Dominicana. Estaban los industriales también. La ARD. Y no hubo una oposición de barricada. Entonces los partidos, en nombre de los productores, hicieron lo que ustedes vieron. Pero recuérdense, los productores tienen sus instrumentos y su propia vocería. Claro. Déjenlo a ellos que hablan y que se defiendan. Y en función de lo que ellos digan, vamos a apoyarlo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el pueblo dominicano? Yo creo que este gobierno no es loco para ponerse a importar de manera masiva, autorizar importaciones que perjudiquen realmente a la producción nacional. Por ejemplo, no necesitamos importar arroz. No, ahora arroz, hay autosuficiencia. O necesitamos importar plátano. No, o vegetales. Ni hortalizas. Hortalizas. Ahí en esas áreas nosotros somos autosuficientes. Definitivamente. Pero hay que ver lo que va a ocurrir, cómo lo van a manejar. Y sobre todo por lo que te digo, o sea, a mí me preocupa el tema de institucionalidad, porque yo sentí que el manejo que se le dio a eso, de tú primero decir que la ley es de un tipo y después cambiarlo y cambiar la votación, a mí para eso es un precedente negativo desde el punto de vista de la institucionalidad, que a un partido que tiene un discurso de pro-institucionalidad y pro-democracia no le luce. Entonces, vamos a darle seguimiento a ese tema y hay que esperar. Tú hablabas de la posibilidad de declarar inconstitución. El tema es que lo van a declarar cuando ya no es necesario, porque esto lo que va a durar 6 meses. Dura mucho tiempo los procesos. Dura mucho tiempo. Judicial que haya en el caso de que sea aceptada la decisión. Pero que lo hagan, porque hay que sentar precedentes, Adalberto. Hay que sentar precedentes. Mira, yo creo que acabamos. Vamos a la pausa. Lo que se acabó fue el tiempo. Tema y demás. Vamos, señores, a pausar y cuando regresemos, nuestra entrevista en primer plano. Hoy con la participación de un legislador. De un jefe de legisladores. Claro. Que es el secretario general. Lo que pasa es que él fue pasado legislador. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, quien además es un hombre de los medios de comunicación. De los valientes que se atreve a venir a los medios de comunicación. No es el vocero de ese partido. ¿Cómo? Esa es su función principal. Así que no se pierdan esta importante entrevista, que vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso y de otros temas de actualidad. Y ya después de Charlie, como hoy es miércoles, entonces nuestro acostumbrado segmento con Altagracita Paulino para hablar de derechos del consumidor y la consumidora. No se vayan lejos, venimos de una vez.